Orémosle pues al Señor. Incline su rostro y ore conmigo. Mi buen Señor, yo te quiero colocar en tus manos, Señor, este tiempo de la exposición de tu palabra. Para que, Señor, sea tu palabra brillando, Señor. Sea tu palabra, Señor, exaltada desde este púlpito, Señor. Aquí no es, Señor, ni lo que yo diga, Señor, ni lo que la gente quiere escuchar. Es lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Permite, Señor, que tu palabra entre a nuestros corazones, nos transforme, nos cambie, nos mude, nos lleve a ser una iglesia cada vez más madura, una iglesia más comprometida, más consciente de lo que verdaderamente nosotros como hijos debemos de hacer. Permítenos entonces ser transformados por el poder de tu palabra y que en este tiempo de predicación y exposición de tu palabra, Señor, sea un tiempo que podamos entonces sentir cómo tú hablas a nuestras vidas. Espíritu de Dios, quédate con nosotros y permítenos entender lo que tú hoy quieres hablar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Vamos entonces, en la palabra de Dios, vamos a estar hablando Lucas 4. Estamos hablando entonces en Lucas 4, para que recordemos, esta es la parte 2. Los que no estuvieron en la parte 2, yo les recomiendo que lean la parte 1, ¿cierto? Escuchen o vean la parte 1, tentación en el desierto, para que entonces tengan una visión completa de lo que estamos nosotros hablando aquí. Entonces, en esta segunda parte, yo lo dije la semana pasada, yo quiero que entendamos que esto que está aconteciendo o recordemos que lo que está aconteciendo allí en el desierto, ¿cierto? Tiene mucho que ver con lo que viene de Lucas 3, que es acerca de que Jesús es bautizado y pasa por las aguas del Jordán, que se escucha una voz que dice, no nos puede olvidar las voces, porque hoy vamos a volver nuevamente a estudiar un poco las voces, ¿cierto? ¿Qué voces se escuchaba? Se escuchó la voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Luego dice que por el Espíritu Santo, dice que Cristo es llevado al desierto y es tentado. Y decíamos que teníamos que entender lo que ahí está diciendo la palabra de Dios, que por el Espíritu Santo es llevado. Lo que quiere decir no es que, ¿cierto?, el diablo está tentando a Dios, no, a Jesús, sino que Jesús está yendo a empezar su ministerio y va ¿qué? A la ofensiva, no a la defensiva, decíamos, ¿sí o no? Entonces, allí en las tentaciones son 3 tentaciones, ¿cierto? Dice que el diablo tentaba a Jesús. Sí, durante los 40 días él lo estuvo tentando, pero vemos como la cumbre o la cúspide de esas tentaciones en estas 3 tentaciones. Y la primera la estuvimos viendo la semana pasada, ¿cierto? Y esa primera era cuando esta tentación decía, si eres hijo de Dios. Entonces aquí está la otra voz. Desde Lucas 3, que se escuchó, este es mi hijo, en el cual tengo complacencia. Luego viene una narración que lleva por el Espíritu y Jesús ayuna y que tiene hambre, ¿cierto? Y luego viene otra voz. Y la otra voz que se escuche es, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, hay un contraste entre una voz y la otra. Y la primera y la tercera tentación tienen que ver con respecto de que si tú verdaderamente eres hijo de Dios, entonces muestra tu poder. O si tú verdaderamente eres hijo de Dios, ¿dónde está ese padre que te está dejando morir de hambre? ¿Sí? Entonces, en eso estábamos hablando. Pero yo vuelvo y les digo, si usted no estuvo, yo los invito a que escuchen en nuestro canal de YouTube, ¿cierto?, la prédica completa. A partir de esta semana vamos a comenzar también a colocar la prédica completa editada en Facebook, ¿cierto?, para con la ayuda de Dios tener un mayor alcance. También les digo que estamos en un proyecto trabajando para tener también todo lo que se va produciendo en la iglesia en Spotify. Eso para los más jóvenes que lo han pedido, ¿cierto? ¿Ya? Bueno, entonces, lo que está pasando allí en el desierto,
Ya dijimos la semana pasada, allí en el desierto entre Jesús, tiene una conexión directa con lo sucedido en el Edén. ¿Se acuerda que estuvimos hablando acerca de esa conexión que hay entre lo que Jesús está pasando, las tentaciones de Jesús, y por eso nosotros decíamos que Jesús es el segundo Adán? Y también lo que está pasando allí en el desierto tiene una conexión viva con lo que Israel estuvo sufriendo o viviendo durante su peregrinaje durante 40 años por el desierto a la tierra prometida. ¿Sí o no? Entonces hoy vamos a estar profundizando un poco más acerca de lo que Israel vivió y cómo entonces verdaderamente estas cabezas federales, ¿se acuerdan lo que hablamos de las cabezas federales? Cabeza federal, ¿qué es lo que significa? Camilo, representante ¿de qué? Representante nuestro delante de Dios, ¿cierto? O sea, Adán es cabeza federal de nosotros, ¿sí? Porque nos representaba delante de Dios, no, que eso es problema de Adán, nosotros no tuvimos nada que ver, no, pero es que si usted hubiera estado allá, también eso mismo hubiera hecho, ¿sí? Y también con respecto a lo que sucedió en el desierto con el pueblo escogido de Dios, Israel, que uno dice, ¿qué pueblo tan duro? Yo después de ver que caía maná del cielo, yo me creo todo. ¿Cuántas cosas maravillosas han pasado en nuestras vidas? Y nosotros también tenemos dureza de corazón y se nos dificulta. Entonces, por eso también Israel, muchas veces cuando uno lee la historia de Israel, ¿cierto? Uno dice, es como que también uno se ve reflejado, ¿cierto? Cabeza federal de nosotros, ¿cierto? Entonces, hablamos ya de la primera tentación y dijimos y hablamos del paralelismo o la similitud que hay entre lo dicho en el Nuevo Testamento, o sea, aquí en el Evangelio que estamos leyendo, y lo que podemos encontrar nosotros en el Antiguo Testamento. Primero en el Edén, ¿cierto? Después en el desierto, y lo vemos narrado, nosotros hablamos acerca de cuando la creación que hizo Dios, ¿cierto? Génesis 1, 2 y 3 para ir al diseño original. Jesús entonces, a las tentaciones que está teniendo allí en el desierto, Jesús, en sus respuestas a las tentaciones, él va a utilizar versículos del libro de Deuteronomio. Todas sus respuestas están basadas en Deuteronomio 6 y en Deuteronomio 8. Esas son las respuestas de Jesús con respecto a quién, a cada tentación que el diablo le da. Entonces, las cuales nos hacen una referencia de que Jesús está citando lo que Dios le enseñó al pueblo en el desierto, y por eso hablábamos acerca de cómo cuando Jesús le responde, no solamente de pan vivir al hombre en la primera tentación, Jesús lo que está haciendo contestando eso, le está recordando lo que Dios le dijo a Moisés, ¿cierto? Lo que Moisés le dijo allí al pueblo. O sea, ustedes ya han pasado 40 años, ustedes ya conocen al Señor, ¿sí? Y eso es como Jesús le está respondiendo. No solamente de pan vivirá el hombre. ¿Por qué? Porque el pueblo estuvo en el desierto y el pueblo aprendió que no es a través de pan, sino de lo que sale de la boca de Dios. Porque tenían hambre, y ¿qué hizo el Señor? Hizo llover. Tenían hambre y estaban cansados del maná, y después también que querían carne y salieron ¿qué? Las codornices. Entonces no es de pan, no es de lo que yo quiera, lo que mi corazón anhele, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces yo quiero, recordemos lo que Dios, ¿cierto? Le dijo a Moisés, para ya montarnos otra vez en el tema y continuar, lo que Dios le dijo a Moisés cuando habría de presentarse delante de Faraón en Egipto, ¿cierto? Eso está en Éxodo 4, allí si me colaboran, Éxodo 4, 21 al 23, ¿sí? Donde Jehová dice que Jehová le dijo a Moisés, ¿cierto? ¿Qué le dijo Jehová a Moisés? Éxodo 4, 21, 3. 4, 21 al 23. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo.
22. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Entonces, ¿qué nos dice o qué nos recuerda lo que estamos leyendo aquí en Éxodo? ¿Qué es Israel para Dios? Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces, el punto aquí es que Israel, decíamos, corporativamente, la nación de Israel, el pueblo de Israel, ¿cierto? No hablando hoy políticamente, estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿cierto? Entonces, corporativamente, también era cabeza federal o representante de toda la humanidad delante de Dios. Ahora bien, aquí sí seguimos. Vámonos al versículo 5 de Lucas 4. Vámonos con la segunda tentación. La segunda tentación, entonces, ustedes la pueden leer en el versículo 5. ¿Y qué dice el versículo 5 de Lucas 4? Ahí está. ¿Listo? ¿Qué dice? Y le llevó el diablo a un alto monte, ¿cierto? Y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, ¿cierto? Entonces, ahora en el versículo 5, ya vamos a seguir leyéndolo, Satanás lo lleva a un monte alto. Sí, él está en el desierto y dice que el diablo lo lleva a un monte alto y Satanás le muestra toda la gloria de los reinos de este mundo al Hijo de Dios. Él le muestra toda la gloria de sus reinos. ¿Sí? ¿Y él qué le va a decir? Que todo eso él se lo va a dar. Ahora, antes de continuar con los versículos, nosotros deberíamos de preguntarnos, ¿por qué lo llevó a un monte alto? ¿Por qué Satanás llevó a Jesús a un monte alto? Para responder entonces esta pregunta, tenemos que recordar lo siguiente. Jesús está empezando su ministerio público. Dijimos hace días, estaba inaugurando sus 3 años de vida pública. Entonces, Jesús está inaugurando su ministerio y lo que Jesús va a hacer es ¿qué? La obra de Jesús, ¿qué trae? Liberación. Él nos libera a nosotros de la esclavitud. Entonces, Jesús al inaugurar su ministerio, ¿cierto? Lo que está produciendo, lo que se está inaugurando también, entonces es un segundo éxodo. ¿Qué es un segundo éxodo? Recuerde que el pueblo de Israel estaba en Egipto. En Génesis, ¿cierto? Cuando leemos ahorita Génesis, al final Israel está en Egipto. Él llega a Egipto, José llega allá, José manda a traer a su padre, dice que se levanta un faraón que no conoce todo lo que había hecho José y le coloca una carga dura al pueblo de Israel. ¿Y qué se convierte el pueblo de Israel en Egipto? ¿Se vuelve qué? Esclavos. Entonces, ahorita cuando leímos que Jehová le dijo a Moisés que vaya y le diga al faraón, era porque Jehová había escuchado el clamor del pueblo y había levantado un libertador. ¿Un qué? A Moisés, a un libertador, para que fuera y hablara y abogara y sacara al pueblo de Egipto y lo llevara ¿a dónde? A la tierra prometida. Lo sacara de vida de cautiverio, de esclavitud y lo llevara ¿a dónde? A la libertad. Eso es lo que Cristo está haciendo, hizo con nosotros, pero nos ha dado una verdadera libertad. Por eso, cuando Jesús muere, se muere en una Pascua. Y ellos en la Pascua, ¿qué celebraban? La salida del pueblo de Egipto, de la esclavitud. ¿Y qué estaban ellos clamando? El pueblo en la época de Jesús, ¿qué estaba clamando? Libertad. ¿Libertad de quién? Del pueblo del imperio romano. Ellos vivían bajo un imperio. Entonces ellos estaban, y claro, al ver a Jesús, todo lo que hacía Jesús, que creían que Jesús los iba a liberar ¿de qué? Del yugo de los romanos. Pero Jesús dice que mi reino no es de este mundo. Él venía a hacernos libres ¿de qué? Nos va a dar una verdadera libertad. Entonces, cuando el pueblo sale de Egipto, es el éxodo, ¿cierto? Entonces, por eso, el ministerio de Jesús
se está inaugurando, pero también se está inaugurando un segundo éxodo en lo que Jesús iba a hacer durante esos 3 años. Una nueva y verdadera liberación para los suyos. Entonces, el primer éxodo comienza ¿dónde? En el desierto. Y se mueve hacia una montaña. ¿Hacia dónde se mueven ellos? ¿Hacia dónde? Hacia el monte Sinaí. Sí, o sea, el primer éxodo, estamos hablando del primer éxodo. Ellos salen de Egipto y cruzan, ¿qué cruzan? El mar. Y luego del mar entran al desierto. Y en el desierto se dirigen a una montaña. Y en la montaña, ¿cierto? Allí hay un pacto, ¿sí? Entonces, el primer éxodo comienza en el desierto y se mueve hacia una montaña, hacia el monte Sinaí, hacia un lugar alto, un lugar alto. Ahora, Jesús es tentado ¿dónde? En el desierto. Miren todo este paralelismo que hay en la palabra de Dios, que muchas veces nosotros lo leemos, pero tenemos que saber que, por eso decimos, el Nuevo Testamento, ¿cierto? Es el cumplimiento de lo que está en el Antiguo Testamento. Hay un paralelismo, ¿cierto? Un paralelismo, una semejanza. Entonces, Jesús está en el desierto y ahora es tentado en una montaña, porque el diablo lo lleva allí, en un lugar elevado. Así como entonces Israel es movido desde el desierto hacia la montaña, Jesús está siendo movido desde el desierto hacia un monte, ¿cierto? Hacia un monte, y ese es el paralelismo. Déjeme que le lea un comentario bíblico que habla acerca de esto. Matthew Harmon habla lo siguiente con respecto a estas tentaciones, y dice: después de que Israel pasó por las aguas del Mar Rojo, el Espíritu de Dios guió a Israel, el Hijo de Dios, al desierto. De manera similar, después de pasar por las aguas del bautismo en el Jordán, nuevamente el Espíritu de Dios conduce a Jesús, el Hijo de Dios, al desierto. Pero a diferencia de Adán, que fracasó en el jardín, e Israel, que fracasó en el desierto cuando fue tentado por Satanás, Jesús obedece. Mientras que el hambre y la sed de Israel en el desierto los llevó a murmurar contra Dios y a desconfiar de él, el hambre y la sed de Jesús los llevó ¿a qué? A obedecer, ¿cierto? Entonces mire el paralelismo que está aquí. Querida familia, Jesús está recapitulando el éxodo fuera de Egipto, pero el Hijo de Dios está enfocado en los verdaderos propósitos del Padre. Él vino a obedecer. Y en esta segunda tentación, que nosotros vamos a ver desde el versículo 5, eso, ¿cierto? Y lo vamos a leer hasta el versículo 7. Y dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. 6. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. 7. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Mire lo que el diablo le está diciendo aquí. Lo que está sucediendo entonces aquí en esta conversación que tiene el diablo con Jesús en el desierto, Satanás le está ofreciendo a Jesús la gloria. Pero esa promesa o eso que quiere dar el diablo, esa gloria que le quiere dar el diablo a Jesús, está ofreciendo una gloria, pero sin sufrimiento. Sin sufrimiento. Así que Él cumpla a lo que vino. Jesús vino ¿a qué? A morir por nosotros. A eso, Él sabía que Él vino a morir por nosotros. ¿Sí? Y que por su muerte nosotros tuviéramos vida. ¿Sí? Ese es el propósito de Jesús. Entonces, la gloria que quería darle el diablo era una gloria aparte de la cruz. Era una gloria, ¿cierto? En otras palabras, esta es la misma estrategia que Satanás utilizó ¿con quién? Con Adán. Es la misma estrategia que Satanás
utilizó con Israel en el desierto y ahora la está utilizando con Jesús. Gloria sin sufrimiento. Gloria sin sufrimiento. Y si nosotros traemos esto a nuestros días, ¿qué es lo que hoy el mundo a nosotros nos ofrece? ¿O qué es lo que el mundo quiere hoy venderle a las personas? El mundo que ofrece está en busca de un placer. ¿Está en busca de qué? De esa gloria. ¿Pero qué? Sin sufrimiento. Por eso entonces, hoy estamos en búsqueda. ¿Se acuerda que hace poco estuvimos hablando de ese hedonismo? Ese hedonismo donde el dolor o el sufrimiento no pueden caber en el plan de las personas. Entonces, hoy por eso hay personas que quieren ser millonarias, pero sin hacer nada. Quieren ser exitosos, pero sin estudiar. ¿Sí? Quieren ser, pero no quieren pagar un precio. ¿Y qué vemos hoy nosotros en la iglesia? Queremos ser los super cristianos, pero sin buscar a Dios. Queremos conocer la palabra de Dios, pero sin leer la Biblia. Queremos conocer las verdades de Dios, pero sin intimar con Dios. ¿Sí? Eso es lo que está pasando, eso es lo que ofrece este mundo y eso es lo que hoy muchas iglesias quieren vender y hacer creer a las personas. Que con solamente usted pensarlo, usted lo va a lograr. Piense que usted está feliz y va a estar feliz. Piense que usted lo va a poder y lo va a poder. Y entonces le sacan unos versículos muy famosos, ¿sí o no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí me hago entender? Y con ese versículo entonces ya todo lo pudimos. No hay sufrimiento porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, querida iglesia, pero Jesús no tenía a ese ofrecimiento que le estaba dando el enemigo, el diablo. Jesús no tenía su mirada en lo terrenal o en el momento. No, él no tenía puesta su mirada en el hambre. Él no tenía puesta su mirada en la sed que tenía en el momento. Jesús tenía su mirada en las promesas del Padre. Él tenía puesta su mirada ¿a quién? En lo que él conocía de su Padre. Porque ¿qué dijimos nosotros en la primera? El diablo quería hacerle sentir que ese que le dijo, este es mi hijo en el cual tengo contentamiento, se había olvidado de él. Porque 40 días y 40 noches, dice, le fue mejor al pueblo de Israel que le llovió maná. Pero usted lo están dejando morir de hambre, hermano. Convierta ese pan, esa piedra, en pan. Pero Jesús entendía que su mirada estaba puesta ¿en dónde? En las promesas de su Padre. Y sus ojos estaban puestos ¿en quién? En lo que él conocía que era su Padre. Y si su Padre le había dicho, este es mi hijo en el cual yo tengo complacencia, era totalmente cierto. Ahora la pregunta es, ¿usted cree lo que Dios dice acerca de usted? ¿Usted sabe lo que Dios dice acerca de usted? ¿Usted ha estudiado en la palabra de Dios? A ver, dirá, ¿pero qué ha dicho Dios de mí? A mí nunca me ha dicho, yo nunca he visto los cielos abiertos que se diga algo acerca de mí. Y muchas veces estamos en búsqueda de eso, en lo sensorial, ¿cierto? En escuchar una voz extraña, que en un semáforo alguien nos diga, vea, Dios te manda a decir que tú eres el hijo amado en el cual tiene complacencia. Eso es lo que a nosotros nos gusta, lo esotérico, las cosas así. Pero no nos gusta leer la palabra de Dios, intimar en la palabra de Dios. Cuando el Señor en nuestros devocionales nos diga a nosotros, tú eres mi hijo amado, tú eres comprado por un precio, mi sangre ha sido derramada por ti, eres especial, he dado vidas de hombres y mujeres y naciones por ti. O sea, ¿usted cree eso? ¿Usted cree en eso? Jesús lo tenía muy claro. Jesús entendía que él era el hijo, que él era la misma sustancia. ¿Y quién era su padre? Porque el padre ya le había prometido dar al hijo todos los reinos del mundo. Esa promesa ya estaba. Váyase a Salmos 2. Salmos 2, 7, 8. Otro versículo descontextualizado. ¿Sí? Váyase usted a Salmos 2, 7 y 8. ¿Qué dice allí? ¿Ya llegamos? Salmos 2, 7 y 8. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, yo publicaré el decreto. Oiga, se dirá. ¿Qué se va a decir? Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Versículo 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra.
Ay, es que el Señor dice que hay que pedir. Y me va a dar los confines de la tierra. ¿Sí o no? Entonces, Jesús ya entendía que había un decreto. Mi hijo eres tú. ¿Sí? Dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Pero primero, él tenía que sufrir. Primero, él tenía que morir. Primero, él tenía que cumplir a lo que verdaderamente él vino. ¿Sí o no? Y cómo nosotros vemos que esto, porque nosotros dijimos, después de que Jesús resucita, ahí es cuando el Hijo es glorificado. Ahí comienza, ¿cierto? Ese reino que ha sido inaugurado, pero no ha sido consumado. ¿Sí? Ya, vámonos a Apocalipsis 5. ¿Sí? En Apocalipsis 5, 8 nos habla acerca Juan nos habla a nosotros acerca de cómo Jesús glorificado es digno. Y dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de ¿quién? ¿Y quién es el Cordero? Cristo. Dice, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y dice, había un cántico nuevo. ¿Y qué decía ese cántico nuevo? Decía, digno. ¿A quién le cantaban? Al Cordero. O sea, ¿a quién? A Cristo. Le decía, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Cristo es digno de eso, porque Él ya sufrió, Él ya cumplió, ahora Cristo es glorificado y por eso ahora lo esperamos que Él vuelva por nosotros. ¿Amén o no? Ahí es donde tiene que decir amén, pelado. Entonces, encontramos un acontecimiento también muy relacionado, para traer un ejemplo, acerca de gloria sin sufrimiento. No lo vamos a leer, yo lo tengo aquí, pero no lo voy a leer por tiempo. Recordemos Cesarea de Filipo. En Cesarea de Filipo, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? Y luego Él les dice, ahora, ¿quién soy yo para ustedes? A mis discípulos, ¿quién soy yo? ¿Y sale quién? Pedro. Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Dice, dichoso eres, bienaventurado eres Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y dice entonces después que Jesús comenzó a declararle a sus discípulos que eran, entonces como Él era el Cristo, le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y dice, y ser muerto y resucitar. Y entonces, ¿qué hizo Pedro? Ese mismo que fue inspirado por el Espíritu Santo. Pedro lo tomó. Pedro tomó a Jesús y le dijo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pedro, ¿qué quería? Que no fueran a Jerusalén. Que no fuera a pasar por todo lo que él estaba diciendo que el Cristo tenía que vivir. ¿Cómo que tiene que morir usted? ¿El maestro? No, no puede ser. ¿Y qué le dice entonces el Cristo? Dice, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Porque no pone la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Sí? Ese es un ejemplo en la palabra de Dios de cómo era, había un parecido de gloria sin sufrimiento. Pedro le estaba diciendo eso a Jesús. Gloria sin sufrimiento. ¿Bien en ese? ¿Bien? Gracias. Entonces, en esta tentación que estamos nosotros viendo, el diablo tienta a Jesús a hacer algo que redunda para la gloria de Dios. No. ¿Redunda para quién? Para su propia gloria. Porque dice, es que los reinos son míos y yo te los voy a dar. Entonces, el diablo tienta a Jesús a hacer
algo que redunda en su propia gloria, o sea, en la gloria del diablo y no en la gloria de Dios. Pero entonces, ahora mismo, lo que Jesús le va a responder trae una cita maravillosa que nuevamente está en donde dijimos que contestaba Jesús, de Deuteronomio. En Deuteronomio 6:13, Deuteronomio 6:13 está lo que Jesús le va a contestar, ¿cierto? Deuteronomio, ya, listo, ahí. Deuteronomio dice, pero ahora mira lo que Jesús le va a responder. Trae la cita y dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Eso es lo que le está contestando Jesús ante esta segunda tentación. ¿Sí? ¿Correcto? Ahora bien, ¿por qué Jesús usa este texto? Tantos textos que hay en la palabra de Dios. ¿Por qué Jesús usa este texto? Bueno, debemos mirar entonces Deuteronomio 6, ¿cierto? Si usted se va al Deuteronomio 6, versículo 1, ¿sí? Lo que dice en Deuteronomio 6, versículo 1, ¿cierto? Este texto que está en este capítulo 6, ¿cierto? Dice, esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová ha puesto. Dios mandó que os enseñen para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Lo que nosotros vamos a leer en todo este Deuteronomio 6 es conocido, este texto es conocido en el mundo judío, o sea, entre ellos es muy conocido, y si usted va hoy en día a Israel, esto es lo que a ellos repiten constantemente. Y este es el Shema, ¿cierto? El Shema que ellos repiten, y el Shema es una oración, es la oración más conocida del judaísmo, ¿sí? Considerada una declaración central de la fe de ellos. Porque, ¿qué dice el versículo 1? Estos son los mandamientos y estatutos que Jehová ha decretado para que la pongan en prueba cuando entren a la tierra que van a poseer, que van a tomarla. Entonces el Shema enfatiza la unidad de Dios. Dice, Jehová uno es, ya lo vamos a mirar, está a partir del versículo 4, ahí, 6:4. Entonces, la importancia entonces de este Shema enfatiza en la unidad de Dios y en la importancia de amar a Dios con todo corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Y que solamente, en el Shema dice que solamente Dios es digno de alabanza y de adoración. Deuteronomio a partir del versículo 4 y 5 dice que, usted los escucha a ellos decir, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, Jesús cita este texto para decirle a Satanás, ¿cierto? Mira, yo soy la encarnación del Shema. Eso es lo que yo soy. ¿Sí? Así que la mirada de Cristo está puesta ¿en dónde? En la cruz. Los ojos de Cristo no son desviados por nada. Él tenía una misión y era obedecerle a su Padre. Jesús está obedeciendo entonces a lo que Adán no pudo y a lo que Israel tampoco pudo hacer. Ahora, hay algo importante, querida iglesia. Debemos tener en cuenta que hasta el momento, ¿cierto? En estas dos tentaciones, ¿cómo está contestando Jesús? Con palabra, con la palabra de Dios. Él está contestando cada tentación con la palabra. Y con cada palabra, ¿qué es lo que hace Jesús? Silencia a la serpiente en los dos casos que ya hemos visto. Fijemos entonces también cómo la serpiente conoce la escritura. Porque mire lo que va a hacer en la siguiente tentación. Y nosotros tenemos que entender con esto, que el diablo conoce más Biblia que aquellos a quienes tienta. Porque nosotros, la verdad, poco a poco, solamente los versículos populares, ¿sí o no? O historias, la de Jonás, la de David, la de Sansón, ¿cierto? Lo que nos hagan en películas. Entonces,
He aquí la importancia entonces de nosotros estudiar la palabra de Dios. He aquí la importancia de nosotros leer la Biblia. Por ejemplo, que lo que yo les estoy narrando, por ejemplo, del Éxodo, que usted más o menos esté ubicado, qué fue lo que pasó en el Éxodo. Que nosotros entendamos cuando Jeremías escribió, Isaías escribió, cuál era la situación y por qué lo decía. ¿Sí? Entonces, porque al conocer nosotros la palabra, ¿qué es la palabra? La verdad. ¿Cierto? Y la verdad es hoy y para siempre. ¿Y qué es lo que quiere venir el diablo? A engañar. Él viene con mentira, ¿sí? Y tan que viene con mentira, que mire cómo viene a continuación. Vámonos a partir del versículo 9 de Lucas 4. Y dice, ¿y le llevó a dónde? A Jerusalén. Y le puso, bien, ahí está. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, ¿qué le dijo? Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Entonces, mire el diablo lo astuto. Satanás está citando ¿qué? Palabra. ¿Sí? Satanás está citando la escritura en el momento, ¿cierto? Y lo que está trayendo es ¿qué? Salmo 91. Ese Salmo 91 que tienen todas las tías en la sala, ¿sí? Salmo 91. Vaya usted y busque Salmo 91, los versículos 11 y 12, por favor. Salmo 91, 11. ¿Ustedes sabían que la forma en cómo responde Jesús está en el salmo más popular de las tías? O sea, ¿ustedes sabían eso? Salmo 91, 11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. 12. Y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Eso fue lo que el diablo citó, ¿cierto? Eso fue lo que el diablo citó. Y lo que le está diciendo es lo siguiente. Cuando el diablo le cita Biblia, entonces el diablo cambió la estrategia. El diablo dijo, bueno, pues Jesús, ya que usted está tan bíblico, volvámonos bíblicos, ¿cierto? Si usted está cumpliendo Deuteronomio 8 y Deuteronomio 6, entonces ¿por qué no cumple el Salmo 91? Porque escrito está, ¿cierto? Así como Jesús le está diciendo, el diablo cambia la estrategia. Entonces, si tú eres el Mesías prometido, tu padre no te dejará que te estrelles contra las piedras. Eso es lo que el diablo le está diciendo. Ahora, hagámonos una pregunta. ¿Por qué de todos los versículos que tiene la Biblia o que tiene el Antiguo Testamento, de toda la Escritura, por qué Satanás podría haber citado el Salmo 91, 11? ¿Por qué? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Sí? La respuesta es que tenemos que recordar Génesis 3:15. ¿Sí? La respuesta es que la serpiente está muy familiarizada con los pies del Mesías. ¿Sí? Que le ha empezado a herir ¿en dónde? En la cabeza, ¿cierto? En las dos primeras tentaciones. En otras palabras, es como si dijéramos que los pies del Mesías, con esas dos no que ya le ha dicho Jesús, para que nos miremos de una forma figurativa, Jesús ya le ha colocado sus pies en la serpiente que dice en Génesis 3:15. Y yo pondré enemistad, ¿cierto? Entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te irá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal, ¿cierto? Entonces, Jesús, al no ceder, Jesús tiene pisada la serpiente. Satanás está pensando en los pies del Mesías porque sabe que esos pies son unos pies prometidos. Son unos pies que lo van a aplastar y su estrategia es desviar esos pies del verdadero propósito, de aplastarlo y ponerlo por allá a hacer otro tipo de cosas. Ahora, si usted y yo seguimos leyendo, porque como usted sabe que, como les he enseñado en el grupo de hombres a los hombres, el contexto es ¿el qué? El rey, el contexto es el rey.
Entonces, si seguimos leyendo, no hay nada más descontextualizado que lo que acaba de hacer el diablo. ¿Sí? Mire lo que dice el versículo 13 del texto que acabamos, versículo 13 del texto que acabamos de leer del Salmo 91. Porque el diablo es astuto, Miremos ahora, pero miremos desde el 11 nuevamente, leámoslo completo. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. 13. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás el cachorro del león y al dragón. Entonces, cuando nosotros leemos esto, querida iglesia, el contexto correcto de los versículos que acaba de usar el diablo es que nuestro Señor está protegido por los ángeles, cuando leemos ahí, con un único propósito. ¿Y cuál es el propósito de que los ángeles cuiden los pies del Señor para que no tropiece en piedra? Pisotear, ¿cierto? Al león y la serpiente. Si nosotros lo vemos en una nueva versión internacional, si quieren no lo busque, yo lo voy a leer acá. Dice, aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes. Pero eso no es casualidad. Lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Sí, porque cuando nosotros vamos a Apocalipsis 12:9, en Apocalipsis 12:9 se describe a esta serpiente como la serpiente antigua. La misma serpiente que estaba en ¿dónde? En Génesis. Esta serpiente dice que engaña al mundo y mira cómo Juan nos lo describe a nosotros. Y dice, y fue lanzado fuera el gran dragón. El versículo nos habla de dragón, ¿sí o no? También. La serpiente antigua, lo está diciendo quién es, a ese, el gran dragón, esa, la serpiente antigua, que se llama ¿cómo? Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿A dónde fue arrojado? Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, esta serpiente de la cual estamos hablando es la serpiente antigua, la misma que se le presentó a Adán y a Eva en el jardín y los engañó. Y eso lo encontramos ¿dónde? En Génesis 3:13, ¿cierto? No tenemos que ir allá, pero en Génesis 3:13 habla acerca de eso, la historia de cómo la culebra, la serpiente, engaña a Eva. Y ahora, hay otro dato también bien interesante. Entonces, en este versículo aparece entonces el dragón y aparece la serpiente antigua. Y dice que el Mesías venía a pisar eso, ¿sí o no? Ahora, si usted se va a 1 de Pedro 5:8, en 1 de Pedro 5:8, allí Pedro asemeja a Satanás como al león rugiente. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, si somos conscientes, así que el Mesías, según el Salmo 91, el 11 al 13, que el 13 no lo mencionó el diablo, está siendo protegido por sus ángeles, no para que vaya y se tire del pináculo del templo, sino ¿para qué? Para que cuiden los pies del Mesías para destruir las obras del diablo y pisotear la serpiente. Eso es lo que a nosotros verdaderamente nos dice la palabra. Entonces Jesús cita Deuteronomio ¿qué? A eso que le está diciendo el diablo, que es el Salmo 91, 11 y 12, Jesús va a contestar con Deuteronomio 6. Pero no nos vayamos a Deuteronomio 6, leamos lo que dice la respuesta, que es el versículo 12 de nuestro texto base, que es Lucas 4. Lucas 4:12, ¿qué nos dice a nosotros? ¿Cierto? Dice, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. En otras palabras, Jesús le está diciendo a Satanás, no me tientes y no me pidas que haga mal uso de mis pies, pues tengo como propósito y cumplimiento destruirte a ti. No me tientes a hacer lo que no tengo que hacer. Yo vine fue a qué? A pisotearte a ti. ¿Sí? No me tientes. Con esa respuesta entonces negativa de Jesús, Jesús aquí en el desierto ha autenticado la voz de su Padre en el bautizo.
Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Él lo creyó, Él se apropió. Y por eso quiero que escuchen entonces que estas dos voces han sido puestas a prueba. La voz del Padre y la voz de la serpiente. Pero la voz del Padre ha sido reivindicada 3 veces sucesivamente en la obediencia total del segundo Adán, que es Cristo Jesús. Amén. ¿Correcto ahí? Les tengo la ñapa, que todavía falta. Versículo 13. Y dice que, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros leemos, si usted lee la escritura, la palabra de Dios, la pregunta que debe venir a nuestra mente, recuerde que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, tenemos que preguntarnos para tener respuestas, ¿cierto? No como que dice, sí, ya leí. No, hay que. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, ¿qué significa que se apartó por un tiempo? O sea, ahí lo que nos tiene que llamar la atención de esto es, y cuando el diablo vio acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Entonces, la palabra de Dios, ¿qué quiere decir eso? Porque usted dice, es que en ningún otro momento dice que Jesús fue llevado a otro desierto para seguir siendo tentado. No, parece como que Jesús ya salió victorioso y punto. No, pero nos es fácil comprenderlo. La escritura nos muestra que Satanás, si usted lee el Evangelio, constantemente buscó la caída del Hijo de Dios. De una manera o de otra, a través de los hijos de la serpiente, ¿cierto? Atacaron y trataron de derrumbar al Dios encarnado, que es Cristo Jesús. Así que, claro, Jesús regresó victorioso del desierto, pero Satanás no se dio por vencido. Esperó otras oportunidades para atacar al Señor y al Salvador y alejarlo de la voluntad de lo que Él había venido. Iglesia, el diablo siempre nos quiere alejar del verdadero propósito por el cual nosotros fuimos diseñados. ¿Y qué es lo primero que el diablo se roba de nosotros? Su propósito, ¿cierto? Pregúntele hoy por hoy a la gente cuál es su propósito de vida. No saben. No saben. Entonces, como no saben, ¿quién los agenda? El mundo. Este gobierno sí sabe qué hacer con. El gobierno sí lo sabe qué hacer. Y por eso es que hoy estamos protestando y coreando lo que todo el mundo, 3 o 4 personas a nivel mundial quieren colocarnos a gritar, ¿cierto? Entonces, como dicen por ahí, al perdido cualquier bus le sirve, ¿sí o no? Entonces, Jesús, cuando regresa, por eso cuando nosotros tenemos que estar vigilantes, que cuando salimos de una victoria, tenemos que estar vigilantes, porque se aproxima también otra batalla. Ahora quiero que volvamos a las voces de las que les estábamos hablando, ¿cierto? Sí. Porque hay algo muy interesante con estas voces, y con esto quiero terminar este último paralelismo de lo que está pasando lo que pasó en el Edén, lo que pasó en Lucas 4 y lo que va a pasar en Lucas 23 cuando Jesús está en la cruz. Bien. Hay algo interesante que nos encontramos en Lucas 23, porque allí parece ver un fuerte similitud o paralelismo con las voces escuchadas en Lucas 3 y en Lucas 4, que ya estudiamos anteriormente. ¿Correcto? ¿Correcto? Sí, es como para que algunos se terminen de despertar. Entonces, ¿qué dice Lucas 23, 35? Lucas 23, 35 al 39 dice lo siguiente. Estamos ahí. Dice, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo. Ojo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciéndole, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. 38. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. 39.
Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, este alió más vivo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Cierto? Entonces, con base a lo que hemos venido ya estudiando en estas dos prédicas, en la del sábado pasado y en esta, déjenme preguntarles a ustedes si algo de esto no les suena similar con lo que ya hemos venido hablando. Y si no es así, vamos a mirarlo un poco. Esto es una repetición de lo que Jesús experimentó nuevamente en Lucas 4. Lo que Jesús vivió en el desierto, nuevamente lo está viviendo en la cruz. Quedémonos ahí en Lucas 23. Entonces, ¿cuál es la estructura que nosotros vimos en Lucas 4 con respecto a la primera y tercera tentación? Dice, si tú eres hijo de Dios, ¿cierto? Viene seguido de ¿qué? De un mandamiento que le hace el diablo. Si tú eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Si tú eres hijo de Dios, ¿cierto? Haz esto. Entonces, quiero que nos centremos por un momento en las voces nuevamente que encontramos en esta narración. Son las voces usadas por los hijos de la serpiente, o sea, los hijos de Satanás. ¿Sí? ¿No son acaso estas palabras exactas o muy parecidas? Miremoslo. Lucas 4:3, yo quiero que aquí nos miremos esto. Lucas 4:3 dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Lucas 23:35, volteen rapidito. Lucas 23:35, y dice, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. También hay otra similitud con la tercera, hace eco en la tercera, y Lucas 4:9, ¿qué nos dice a nosotros? Lucas 4:9 nos dice a nosotros lo siguiente, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. ¿Sí? Nuevamente Lucas 23:36 dice que estaban los soldados, también le escarnecían, ¿cierto? Acercándose y presentándole vinagre y le decían, si tú eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo. ¿Cierto? Entonces, acá ¿qué le están diciendo? Pues 3 años diciendo que era el rey de los judíos, si verdaderamente eres el rey de los judíos y si supuestamente nos va a liberar, ¿no eres capaz de liberarte a ti mismo? Sálvate. Ahora la pregunta es, ¿ese podía bajar de esa cruz? Se podía bajar de esa cruz, igualito como si hubiera podido convertir la piedra en pan, ¿sí o no? Entonces, cuando nosotros tratemos de traer esto a nuestra mente, de ilustrarlo de la siguiente manera, lo que está pasando aquí, en la cruz, el diablo sabe que ese es el último zapatazo que va a recibir, ¿sí? Con la obra redentora de Cristo Jesús. Lo que está pasando aquí es que la serpiente literalmente está enroscada en la cruz de Cristo y está buscando de 1000 maneras de que Él desobedezca y que no cumpla el propósito al cual Él vino. Él vino a morir por nosotros. Sin la muerte y la sangre de Cristo, no había salvación. No había cómo, porque es a través de la sangre de Cristo que nosotros hemos sido, ¿cierto?, limpiados. Ese fue el precio que Él pagó por nosotros. Él es el cordero inmolado en la cruz. Sí, entonces la serpiente está enroscada alrededor de la cruz y ataca al Hijo de Dios con lo que ya le había dicho su Padre, que Él era ¿qué? Mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y si Él es mi Hijo amado es porque Él es el Cristo, el anunciado por el Antiguo Testamento. Él es el Mesías, Él es el Rey de los judíos. Y ahora, ¿qué es lo que le dicen? Si eres Rey de los judíos, miren que entonces hay similitud. ¿Sí la estamos viendo ahí? ¿Sí? Pero entonces, ¿qué están haciendo los hijos de la serpiente? Lo que están haciendo los hijos de la serpiente es que no le están diciendo nuevamente si eres hijo de Dios, sino que dicen, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo, bájate de la cruz, no mueras, sálvate a ti mismo. Entonces,
estas dos tentaciones que hemos visto son un paralelo muy fuerte de la tentación que Jesús tiene en el desierto con respecto a la primera y la segunda. Ahora bien, hay algo más. En Lucas 23:39 nos habla de que uno de los criminales, el avispado, ¿cierto?, se une a este coro que está escuchando del pueblo, de los soldados, y él dice, pues, acá también. ¿Y qué dice este? Dice, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, ¿cierto? Él está haciendo eso. O sea, es una tercera vez que a él están diciendo, si tú eres el Cristo, si tú eres el Cristo, si tú eres el Cristo. Entonces, este malhechor es muy astuto, pues pide salvación de Jesús, pero también pide salvación para él. Pero aquí debemos poner la atención, ya escuchamos esas tres voces, ¿sí o no? Ahora vamos a escuchar otra voz. Y la voz que vamos a escuchar está en el versículo 40 al 41. Aquí hay que poner atención a esta otra voz, porque es el otro ladrón que está colgado con Jesucristo, que se une no a la voz de ellos, no a la voz de los hijos de la serpiente, sino que se une a la voz de ¿quién? Del Padre. Se une a la voz del Padre. ¿Y qué dice Lucas 23:40? Dice, respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? ¿La misma condenación? Nosotros, dice, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Mire qué tremendo esto, porque prácticamente él está diciendo lo que usted y yo tenemos que decir. El que tenía que el que estemos ahí cruz, soy yo el que tengo que estar acá. Nosotros no merecemos. Este no. Entonces este ladrón reconoce que Jesús es el Hijo de Dios. Este ladrón reconoce que este es aquel que vive de toda palabra que sale de la boca. Y dice de manera, pública lo dice, y ante los hijos de la serpiente los va a decir, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Este hombre está reconociendo que Jesús es inocente y está colgado. Por eso está uniendo a la voz de ¿quién? A la voz de Dios. Querida iglesia, esta es una confesión pública de la impecabilidad del Hijo de Dios, que fue limpio hasta la cruz y que cargó todos sus pecados por amor a nosotros y que no se bajó de esa cruz por amor a nosotros. Y luego este mismo hombre, fuera de que reconoce que en Cristo hay pureza, este hombre va a hacer una confesión pública de su fe. ¿Y qué va a decir él en el versículo 42? Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Eso es lo que él le va a decir. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este ladrón no pidió que Jesús se salvase. Este ladrón no pidió que se bajase de la cruz. Este ladrón entendió que cuando el sufrimiento de Jesús acabase, Jesús vendría en gloria y con su poder, con su reino. Y él que le dice, acuérdate de mí. Él entendió. Este hombre ahí entendió. ¿Y qué dice el versículo 43? Dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Concluyo con esto. Iglesia, ¿qué dijo Jesús al pueblo y a los gobernantes que le decían que se salvase a sí mismo? ¿Qué le dijo? Nada. ¿Qué dijo Jesús a los soldados? Nada. ¿Qué le dijo Jesús al ladrón que estaba al lado pidiendo libertad para él y de Jesús y de él mismo? ¿Qué le respondió? Nada. Pero ¿qué le dijo Jesús a aquel que pidió que se acordase cuando viniera en su reino? A ese sí le contestó. ¿Y qué le dijo? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús entonces tuvo que haberse levantado en ese momento y tratar de
de liberar sus pulmones para expresar aquellas palabras para este hombre que había declarado su fe en él. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Aplicaciones de lo que estamos viendo aquí. Aplicaciones de lo que estamos viendo o de lo que hemos visto en estas dos prédicas. La primera aplicación que tiene que haber en nuestras vidas es, querida iglesia, nosotros nos tenemos que unir a la voz de aquel ladrón que dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Porque nosotros ocupamos ese mismo puesto de ese ladrón. Nosotros tenemos que decir, a la verdad, él no merecía morir. Nosotros merecíamos la muerte. Pero dice que si nosotros reconocemos en Cristo que él no debería de morir y que él volverá por nosotros en su reino, dice que la promesa es que él estará con nosotros para siempre. Segunda aplicación. Hoy, eres llamado por Cristo a través de su palabra y a través del Espíritu Santo de Dios a que te unas a la voz que ratifica, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Hoy hay una invitación por su palabra y por el poder de su Espíritu a todos los que están aquí, despiertos, dormidos, como estén, pero el Señor nos está diciendo, únete a esa voz que reconozcamos en Cristo, que Él es el único mediador entre Dios y el hombre. Y el consuelo y la esperanza que tiene es que Jesús dice que Él abre las puertas del paraíso para que estemos con Él. El único obstáculo, óiganme ustedes, Jesús está extendiendo la invitación. Y yo quiero que coloquen mucha atención a lo que como estamos terminando. Él nos está invitando a través de su palabra y por el poder de su Santo Espíritu. Y promete abrir las puertas de su paraíso para nosotros. El único obstáculo que impide que usted sea recibido por Cristo es que no vayas a Él. Es el único obstáculo. Es que usted no vaya a Él. Es que usted siga ahí, sentado, durmiendo, pensando que es mejor seguir viviendo la vida pagana que muchas veces vivimos. Pero usted dirá, no, yo no soy pagano, pero vive como vive este mundo. Y nosotros tenemos que saber que hay sino dos caminos. La puerta ancha, que tiene un camino ancho, o la puerta estrecha, que tiene un camino estrecho. Basta ya, querida iglesia, de estar caminando por donde usted quiera. Camina por donde el Señor nos está trazando el camino. Jesús te está invitando. El único obstáculo que impide que sea recibido por Cristo en su paraíso es que usted no vaya y que usted prefiera quedarse en a lo que usted se está abrazando. Miremos esto y con esto termino. Lucas 4 y Lucas 23 no es un plan de cómo debes vencer la tentación. No. Muchas veces hemos visto Lucas 4 es cómo Jesús venció, entonces esto es lo que yo tengo que seguir. No. Lo que nos hablan estos dos capítulos es cómo la tentación ha sido vencida para nosotros, dándole la victoria ¿a quién? A Cristo. Eso es lo que nos habla de estos capítulos. Nos habla de cómo la tentación ha sido vencida por Cristo para darnos victoria. Nuestra principal aplicación en esto que estamos hoy estudiando nosotros es que Jesús es el Hijo de Dios y que necesitamos confiar en Él. El Señor soportó las tentaciones en nuestro lugar. Así que en nuestras tentaciones debemos ir a Cristo. Él venció a nuestro adversario. El Hijo se pone en nuestro lugar para vencer la tentación que a menudo nos vence a nosotros. Esto significa entonces que en nuestras tentaciones, nuestra mejor estrategia es correr hacia Jesús. Eso es lo que usted tiene que hacer en sus tentaciones. Corre a Jesús. Corre a Jesús. Y usted dirá, pastor, es que es muy fácil decirlo. Sí, es muy fácil decirlo. Pero sigamos el ejemplo de José. Corre a Jesús.
Él es nuestra fuerza, Él es nuestro escudo, Él es nuestro sumo sacerdote que ora e intercede por nosotros. Él es nuestra victoria, Él es nuestra confianza. Por muy bien, escúcheme bien, por muy bien que conozcamos la palabra de Dios, no empecemos a pensar que la conocemos tan bien como para poder tener la valentía para soportar la prueba en vez de ir primero a Cristo. Él es nuestro sumo sacerdote que ha vencido la tentación por cada uno de nosotros. Amén. Coloquémonos en pie y oremos. Cierre ahí sus ojos conmigo. Orémosle al Señor. Señor Jesús, yo te doy gracias porque tú tuviste muy claro a lo que viniste a este mundo. No hubo nada ni nadie que te hiciera desviar. Qué maravilloso. ¿Cuántas veces yo me he propuesto en querer hacer lo bueno? Pero como dice Romanos, encuentro otra ley en mi cuerpo. ¿Quién me librare? Señor, tú me has traído a este lugar no para hacerme sentir mal. Hijo de Dios, no te sientas mal si muchas veces has sucumbido ante la tentación. Todos caemos, pero todos tenemos una invitación a aferrarnos de esa mano que se extiende, que es la de Cristo Jesús. Jesús está haciendo una invitación, es a que corramos a Él. Corre a Cristo, Hijo de Dios, corre a Cristo. No claudiques más en dos caminos. ¿Hasta cuándo claudicaréis en dos caminos? ¿Hasta cuándo servirás a Dios y al hombre? Dios es un Dios celoso. Dios te quiere a ti el 100%, no el 50%, ni el 30%, ni el 80%, te quiere completo. Por eso Él dice, amarás a Dios, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. No es con las obras, es con todo. Señor, perdónanos, porque muchas veces no te damos lo que a ti te corresponde. Ayúdanos a correr a ti ante toda tentación, Señor. Ayúdanos a querer, Señor, verdaderamente apropiarnos de tu obra redentora en la cruz. Cuántos ataques del enemigo, cuántos ataques de los hijos del enemigo, cuántos ataques de mi carne, cuántos ataques de este mundo, y termino sucumbiendo a esas tentaciones. Fortalécenos, Señor. Ayúdanos a conocer tu verdad. Ayúdanos a conocer tu palabra. Ayúdanos a conocerte a ti más, Cristo. Ayúdanos a conocerte más a ti, Dios Todopoderoso. Ayúdanos a conocer tus promesas. Ayúdanos a conocer las verdades que tú hablas en tu palabra con respecto a cada uno de nosotros, para que nada ni nadie me engañe. Señor, ayúdanos a tener claro cuál es el propósito por el cual tú nos has traído a este mundo. Tú nos has traído para glorificarte a ti, Señor, no para glorificarnos a nosotros, no para estar bien, para estar feliz, para estar siempre placentero. Habrán momentos difíciles, pero el gozo que trae el ser obediente a ti no se compara con lo que ofrece este mundo, Señor. No se compara. La gloria que el diablo le prometía a Jesús cuando le mostraba los reinos no se compara con la gloria que en Él ha de manifestarse ahora, porque Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el Alfa, Él es
Él es el omega, Él es el principio, Él es el fin, Él es el todopoderoso, Él es el Cordero, donde toda lengua y nación profesará su nombre, y todo hombre y mujer doblarán sus rodillas delante de Él, y le diremos: santo, 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 digno de alabanza, digno de adoración. Eso es lo que quiere el enemigo, y nunca lo tendrá, nunca lo tendrá. Pero el Cristo ya pagó un precio. Glorifiquémosle a Él, porque Él venció por nosotros. Él venció por nosotros. Gracias te damos, Señor. Gracias te doy, Señor, por esta iglesia. Ayúdanos a entender tu palabra, a crecer, a madurar, Señor, a avanzar, Señor, a no estar peleando por lo mismo, Señor. Ayúdanos a sacudirnos de nuestro pecado, a dejarlo atrás, a tomar decisiones claras, tener una convicción fija, Señor, en colocar nuestra mirada en el cielo, no en lo terrenal. No estar pensando, Señor, en cómo será la fiesta del próximo fin de semana, cómo iremos a beber y a tomar y a comer en diciembre. No, Señor, mi vida está en tus manos y puedo ir a ti en cualquier momento. Y los planes que tengo pueden fracasar y hundirse en cualquier momento. El entender eso nos tiene que llevar a ser temerosos de Dios, no miedosos, temerosos de Dios, con reverencia. Ayúdanos, Señor, a apropiarnos de ese regalo maravilloso que tú nos has dado, la salvación. Gracias por habernos hecho nacer de nuevos. Gracias por derramar de tu gracia sobre nosotros, por haber colocado en nosotros tu Espíritu Santo. Espíritu de Dios, enciéndete en medio de nosotros. Llévanos a ser una iglesia que luche por querer hacer tu voluntad. Espíritu de Dios, capacítanos. Espíritu de Dios, tú sabes cómo glorificar al Hijo. Espíritu Santo de Dios, ven y empodéranos para ser verdaderamente los hijos que el Padre busca, que le adoren en espíritu y en verdad. Espíritu de Dios, muévete en nuestras vidas y en nuestros corazones. Cambia nuestros pensamientos de pecado en pensamientos de bien, de agradar a Dios, de hacer lo bueno, lo perfecto. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Vive con nosotros, Espíritu Santo de Dios. Tu Espíritu Santo fue el que empoderó esa primera iglesia de Hechos de los Apóstoles, el que les recordó todas las verdades que habían entendido de su maestro. Necesitamos, Espíritu de Dios, encender nuestros corazones, tener pasión por tu palabra, tener pasión por lo bueno, lo recto. Enciéndenos, Señor, en intimidad contigo. No queremos vivir una letra muerta, Señor, pero queremos vivir tu palabra, queremos vivir tus estatutos, queremos hacerlo, y no es en nuestras fuerzas, es por el poder de tu Santo Espíritu. Gracias te damos, Señor. Quédate con nosotros en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor.